Hola Jorge, Oye, yo no veo el piloto de grabar, ¿eh? No sé vosotros. Ya pues lo aquí está tenemos. grabando, Está sí. grabando. Ah, ahora sí lo veo. Joder. Empieza. Hola, muy buena. Hola. ¿Qué tal? Pues mira, fenomenal. Oye, qué cambio de look. Eso de veros a los tres juntos en una pantalla y a mí en la otra solo no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Me alegro por vosotros. La próxima sumamos 4 aquí, venga. Sí, no sé si la semana que viene, pero otra semana. Sí, o en Valladolid, donde sea, pero una vez si hacemos los 4 juntos en presencial, ¿eh? Pues sí, ahí nos toca poner la cámara lejos para que nos enfoque, que quepamos todos y no vamos a estar como sardinas. Pero bien. Bueno, ¿tenemos algún tema hoy? ¿Alguien quiere No. algo concreto? Yo esta vez no. Esta vez no sé vosotros. No, nada. Hombre, yo estoy en la semana de los miedos. Con De lo la cual semana de los miedos del Corte Inglés. Sí, ¿Cuál? La semana de los miedos del Corte Inglés. sí. Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Pero venga, nos podemos No sé, meter. me acaba de surgir, ¿eh? No. Porque es la semana de los miedos, Sí. sin lugar a dudas. Y Ajá. bueno, si queréis que entremos por ahí, ¿qué te parece, Jorge? Nos podemos meter en la casa del terror a ver hasta dónde llegamos. Uy, madre. Uy. Un poco, ¿cómo gestionamos nuestros miedos? ¿O cómo ayudamos a los otros a gestionar el miedo? Mira, es muy curioso, fíjate, porque yo esta semana ando rondándole a una historia que ha pasado y estoy yo ahí como muy pensativa con esto, que te lo contaba antes. Tenemos 2 perros que ladraban mucho por la noche. Los 2 son bastante jovencitos, entonces por la noche ladraban un montón. Un momentito, Lucas, porfa. Ya voy yo. Bueno, sigo contando. Entonces, preguntamos a unos adiestradores que tenemos aquí al lado y nos dijeron, guárdalos en un sitio a dormir, porque ellos tienen su caseta, pero guárdalos en un sitio a dormir que no tenga mucha visibilidad. Dice, porque claro, aquí se mueven ciervos, se mueven conejos, se mueven, bueno, pues todo tipo de animales y ladraban un montón. Y entonces resulta que a mí me daba un poco de pena guardarles en un sitio a dormir, encerrarlos ahí, pero al final dije, bueno, venga, vamos a probar, porque ya no dormíamos. Y vamos a meterlos en la caseta. Y los metimos en una caseta que son... Es grande, es grande. Sí, Es grande. son 2 metros cuadrados para 2 perros, pues está muy bien. Y ellos no pueden salir de ahí. Y resulta que están súper a gusto y súper cómodos desde el primer día, accedieron a meterse y como que se sienten protegidos y ya no ladran. Y no dan guerra. Y están ahí, no los tengo ni que forzar a entrar, entran solos a dormir. Digo, venga chicos, y van a dormir. Y claro, yo pensaba, digo, fíjate, o sea, muchas veces hacemos ruido porque tenemos miedo y chillamos, nos enfadamos y estos ladran, claro, pero era por el miedo. Y resulta que cuando te protegen, dejas de chillar, te dejas de enfadar, te dejas de... O sea, llevo yo como muy pensativa con esta historia, diciendo, fíjate qué curioso, o sea, estos realmente ladraban por miedo, porque Claro. se ven ahí resguardados. Claro, y el miedo nos lleva muchas veces a hacer cosas que no queremos hacer. Como por ejemplo ladrar. Probablemente ellos preferían dormir y estar tranquilos en la caseta. Pero como tenían miedo, ladraban. ¿Sí? O miedo a decir que no. O miedo a decir que no, o miedo a decir que sí. Al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma de conseguir salir de una situación que no quieres, pues eso, igual que dicen los perros, ladrar, pero los humanos, los animales humanos, hacemos cosas parecidas, ¿no? Nos intentamos distraernos de donde estamos, intentamos ocupar nuestra vida con una serie de cosas con tal de no entrar en nuestro interior, porque el miedo se produce en el interior, no se produce fuera, no es... Hay algo externo que te lo puede despertar, hay algo externo que te puede llamar, ¿no? Ahí a la puerta, hola, ¿qué pasa ahí dentro? Pero se produce dentro. Entonces,
en cierto modo, nosotros también ladramos, ¿no? También generamos cierta distracción para no ocuparnos de eso. Lo que ocurre es que esto sucede completamente ajenos, ¿no? Completamente inconscientes y claro, a veces decimos, no, controla tu miedo. ¿Qué miedo? Claro, si no eres ¿Qué consciente miedo? de él. Y a veces generamos sufrimiento, nos generamos sufrimiento a nosotros mismos precisamente desde el miedo. Y si fuéramos capaces de darlo la vuelta y tener la visión desde el amor, a lo mejor tendríamos dolor, pero no sufrimiento. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, a mí me lleva a cómo darle esa vuelta, ¿sí? Cómo darle esa vuelta, porque el hecho de que nos pongan una caseta, no encuentro cuál sería la metáfora para nosotros. Lo de la caseta, el equivalente de la caseta al miedo humano, yo no lo veo, más allá de sentirnos protegidos, de que de alguna manera, pues no sé, a nivel institucional o familiar o de algún tipo, nos cubran ese miedo con algo que nos haga, que nos infunda la sensación de estar protegidos, ¿sí? Ahora, yendo a darle la vuelta al miedo, yo creo que es esencial pasar por la aceptación del miedo, que ese es el primer paso, que muchas veces no llegamos siquiera a aceptar que tenemos esa emoción, como que estuviera vetado de decir que tengo miedo, expresar, oye, mira, me pasa esto y tengo miedo, estoy en esta situación y tengo miedo, o estoy viviendo esta experiencia y no sé cómo abordarla y ese no saber me genera miedo o inseguridad o la palabra que queramos poner. Yo creo que en eso se puede recorrer un camino todavía muy grande para que nos acostumbremos a expresar con transparencia y con claridad. Tengo miedo, igual que expresamos, pues hoy me siento radiante o hoy me siento de maravilla. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que por eso es tan importante también ponerle nombre a tus sentimientos. Eso iba a decir, yo creo que hay mucha gente que identifica el miedo como susto. Si me asusta es miedo. Todo lo demás no. La inseguridad no es miedo, el no enfrentarme a no sé qué no es miedo, el decir que sí o que no, esos patrones no son miedo. O sea, claro, solo identificamos el miedo como susto. Me da miedo a las alturas, ¿no? Te asusta las alturas. Me da miedo las abejas, ¿no? Te asusta. El propio rechazo. Claro, entonces... A veces hay cosas que nos suenan rechazo y es miedo. Exactamente. Porque no hay que olvidar que hay dos sentimientos. Creo que es lo más básico de entender. A mí por lo menos me sirvió mucho, ¿eh? Comprender que solamente hay dos sentimientos y que de ahí derivan todos los demás. Creo que es fundamental tener esa base de ese conocimiento, el amor y el miedo. Todo lo negativo parte del miedo. Mira, estaba pensando, antes de que dijeras esto, pero vale para las dos, que hemos sido educados o guiados un poco en lo que es el miedo y lo que es el amor dentro de la sociedad, ¿no? Y hemos sido bastante controlados en esos aspectos. Estaba pensando en el miedo, pero también, ahora mismo lo hago extensivo al amor, ¿no? Lo que es el amor, nos lo dicen las películas, nos lo dicen las canciones, y lo que es el miedo, pero el miedo real, también ha sido maquillado y manipulado. Las películas. Sí, pero es curioso porque precisamente las películas, ha habido una temporada, no sé decirte si hace 2 años, 5 o 3, en el que las carteleras de los cines estaban llenas de películas de terror, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si solo hay que ver un telediario para sentir auténtico pánico. O sea, la gente no tiene bastante... Eso sí que es para darle al like. Claro, no tiene bastante con ver un telediario o leer un periódico. Eso sí que da pánico. Eso sí que da pánico. Y sin embargo, el cine estaba lleno de películas de auténtico terror, o sea, de algo demencial, o sea, algo destroza emociones, ¿no? O algo incoherente bajo mi punto de vista. Y lo único que veo, y lo estoy pensando ahora, no es una cosa que yo preguntaba por qué hay tantas películas de terror, pero ahora que sacamos este tema y lo unimos con el del amor, es porque
creo que nos han intentado educar, y no educar, no hablo de la educación, ¿no? Hablo de cómo como sociedad... Manipular. Sí, eso se llama manipular, exactamente. No quería usar la palabra manipular, pero sí, es manipular. Para que pensemos que todo está bien. Claro. Que papá Estado nos da esto y si nos dice esto es lo correcto, que una sociedad... hombre, que somos 42 millones, no vamos a estar todos equivocados, ¿no? ¿No? En hacerlo de esta manera, en aceptar estas reglas, claro, que es que somos muchos miles de millones en el mundo, no vamos a estar todos equivocados. Tú estás equivocado, tío, tú estás mal. y veo eso, ¿no? Que el tema del miedo, vamos, completamente de acuerdo con lo que dice Jorge, es que la aceptación ya está como muy avanzado, ¿no? Nivel, está como muy avanzado a decir, es que no reconozco que me he equivocado con esta persona porque tengo miedo. Eso ya es un pensamiento... Sí, perdón, reconozco que me he equivocado con esta persona porque tengo miedo al compromiso, a no sé qué, ¿no? Dices, ¿qué me estás contando? Pero eso... ¿Aceptas eso? Sí. Ostras, pues has entrado muy profundo, muy profundo. O sea, has dejado de ladrar y te has escapado de la caseta para decir, soy libre. Entonces, veo esas partes, ¿no? No nos gusta nada entrar dentro, pero también el hecho de estar fuera está todo como puesto para que estés bastante bien fuera, ¿no? Todo está correcto, todo está en su sitio, no te preocupes, no te preocupes. Claro, pero cuando lo aceptas, como dice Jorge. Pero eso, cuando aceptas que las cosas son así. Por lo menos que aceptas que las cosas son diferentes a como tú las tenías previamente establecidas o te las había establecido la propia sociedad. Porque es que volviendo un poco a lo que decías tú, es que es la sociedad quien nos dice lo que es el amor y lo que es el miedo. Entonces, dicho ahora mismo, el amor, las películas de amor, el amor parece que solamente es el amor romántico. Y el amor no solamente es el amor entre una pareja, el amor es mucho más. El amor es el amor que sentimos nosotros cuatro por unos y por los otros, o por Lucas que está ahí, o por los perros que son un encanto, o por ver ya no ladran. O ya no ladran, o por ver una puesta de sol maravillosa o esa luna que ha habido esta semana que era espectacular, ¿no? Cosas así. Eso también es amor. Y resulta que no nos educan en eso. Y el miedo pasa lo mismo. Parece que el miedo es eso, el asustarte porque te dan miedo las arañas. Y hay cosas que dan mucho más miedo que las arañas, como dice Jesús. Un telediario, un periódico, sí, muchas otras por favor, cosas. no comáis viendo el telediario. No, por favor. Por favor, eso por favor, eso tiene que estar prohibido. prohibido. Tienen que cambiar la hora del telediario, a ser posible. Que no coincida con la hora de comer. Hasta eso está... Detrás de eso hay una intención, más que el de informarte, ¿no? Más que el de informarte. Volvemos a aquello de la manipulación. Hay una intención. ¿Cómo? Claro, porque la gran pregunta sobre el miedo, más allá de encontrarte cara a cara con un miedo, creo que se la haría cualquiera, ¿vale? Tengo miedo. ¿Y ahora qué hago con mi miedo? ¿Qué hago con esto? Porque tengo claro que no lo quiero. ¿Qué hago con esto? Pues ese es el gran comienzo. Gestionar tu miedo. ¿Buscar qué o quién te puede ayudar? El comienzo, simplemente el decir tengo miedo, ya es una aceptación. O sea, ya es el gran paso. Porque una vez que ya hay aceptación, ya hay amor. Ya hemos dado un paso en la dirección de reducir la influencia de esa emoción en uno mismo y en su relación con el entorno y con los demás. Ya solo el decir tengo miedo relaja. Y de hecho muchas personas se desahogan así. Tengo miedo. Ah, pues muy bien. Y ya está. ¿Y ahora qué? Nada, no pasa nada, no hace falta hacer nada, ya lo has hecho todo. Con decirlo, ¿cómo te sientes ahora? Pues probablemente ya no haya solo miedo. Y si hay miedo es mucho más pequeñito y puede que empiece a emerger otra emoción que será
más constructiva que el miedo en sentido constructivo, en el sentido de más cercana a emociones de estas que llamamos a veces positivas, entre comillas, emociones del amor. Yo no creo que haya que hacer nada. Yo creo que ese paso es la vuelta, el darle la vuelta es ese paso, para mí al menos. Pero yo creo que no todo el mundo sabe gestionarlo solo. Mm. Y además dependiendo qué tipos de miedos. Claro. Claro, a veces que se necesita Porque ayuda, hay miedos a lo mejor como muy ancestrales en ti, que vienen de patrones establecidos del pasado, que les tienes tan sumamente interiorizados que aunque lo reconozcas, aunque lo veas en ti, soltarlo. Sí que es cierto, estoy como intentando sentir esto que ha dicho Jorge, ¿no? Decir, tengo miedo a esto, relaja. Claro, has puesto nombre y apellidos en muchos niveles, tanto en el primero en manifestarlo, porque has dicho, es que tengo miedo, pero le has puesto nombre a un montón de sensaciones, a un montón de procesos mentales inconscientes y claro, es como decir, mira, saco de mi mochila esto, ¿y qué es? Miedo, ¿no? Y dices, fíjate lo que era, claro, relaja, calma y dices, pues es verdad, si lo tengo aquí, poco más tengo que hacer con ello. Pero también es verdad que darse cuenta de que, primero, de que llevas esa mochila, de que llevas esa carga o de que llevas esa historia ancestral o bueno, que te han prestado a alguien y te la has cogido para ti, llámese sociedad, llámese como sea, ese es el verdadero reto, ¿no? Ese es el verdadero reto, porque yo creo que todos hemos escuchado, estando hablando con alguien, puede que en una terapia, puede que en una charla, puede que, no sé, en una conversación que a lo mejor estás viendo en algún lado y tú estás de espectador, que suele ser más fácil, reconocer algo y a la otra persona decir, no, eso no es. No, yo que voy a tener eso. No, es que tienes miedo a esto. A lo mejor no empleas la palabra miedo, ¿no? Pero lo que dices tú, un rechazo ya es un miedo a algo, ¿no? Hay una cosa curiosa que has dicho. Dice, tengo miedo a las alturas, ¿no? Yo tenía miedo a las alturas y hasta cierto punto tengo miedo a las alturas, ¿no? Yo lo de montarme en un avión era entrar en catatonia total. O sea, yo me sentaba así y ya cuando bajaba, cuando aterrizaba el avión, yo tenía que soltarme las manos, ¿no? O sea... Se te habían quedado petrificadas. ¿Vale? Y fíjate que yo hacía instalaciones de gas en los tejados. Entonces, llegué a la conclusión de que mi miedo no era a las alturas, ni a caerme. Mi miedo era a matarme, coño. Mi miedo era a morirme. Claro. Pero lo enmascaras. Lo enmascaras con que tengo miedo a las alturas o tengo miedo a caerme. No, tú tienes miedo a matarte. Claro. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, todo fue mucho más fácil. Es que te liberas. Todo fue mucho más fácil. Pero claro, durante mucho tiempo era... y me bloqueaba y no lo pensaba y no lo miraba y no sé qué. Miedo a las alturas. No, yo es que tengo miedo a las alturas. Yo es que tengo miedo. Claro, tú tienes miedo a morirte, tío. Tú tienes miedo a caerte y a matarte. No a caerte siquiera, a matarte. Entonces imagínate si alguien te dice eso, ¿no? Es que tienes miedo... Bueno, lo más, no sé, hablábamos del amor. El miedo al compromiso. Yo miedo al compromiso. Yo voy a tener miedo al compromiso. Yo, que me he casado 3 veces. ¿Cómo voy a tener miedo al compromiso? ¿Cómo? Dice, ¿pero no lo ves? No. Entonces, y no lo ve. Entonces, y se puede casar 26 veces más que va a seguir teniendo miedo al compromiso. Y aceptará totalmente que no tiene miedo al compromiso. Es lo que va a aceptar. No, yo me comprometo otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué está aceptando? Y alguien cuando le dices, una pregunta para todos, a ver, alguien cuando le dices, tienes miedo a esto, y te dice, puede ser, ¿realmente lo está aceptando o no lo está aceptando? Puede ser. Bueno, por lo menos ya se lo he dejado ahí.
Lo que sí que es verdad es que cuando, como dice Jesús, cuando tú sacas algo de la mochila, una emoción, un sentimiento, lo pones delante de ti, te relaja, claro que te relaja, te has liberado de algo, pero aparte de eso, tú puedes mirarlo. Así, te puedes dar la vuelta desde otro lado. Ah, vale, ¿qué es miedo? Vale, ¿y miedo a qué? Ah, esto. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? El caso es que mi madre... fíjate. Y aparte del miedo, me produce... me enfada este miedo. Porque me siento débil. O por lo que sea, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene que encontrar cómo gestionar ese miedo. O cada miedo, ¿no? Hay miedos que uno los puede gestionar solito y hay miedos que se necesitan ayuda, ¿no? Me estaba acordando ahora cuando estaba contando Jesús lo del miedo a las alturas, me he acordado de que yo una época de mi vida, no sé, igual tenía 13 años o 14, me daban miedo las jeringuillas, pero no las inyecciones, ¿vale? O sea, yo no tenía miedo a las inyecciones, las jeringuillas, las que usan los yonkis. Las finitas estas largas que hubo una época... Insulina, ¿no? Sí, que hubo una época que salían en todos los telediarios, volvemos, en los libros, yo me acuerdo de un libro que tenía de naturaleza, de lo que fuera, que salía una imagen, me empezó a producir tal rechazo que yo las veía y me mareaba automáticamente. ¿Qué hice? Yo os hablo de que tenía 13, 14, no lo sé. Cogerle una jeringuilla de esas, que no sé dónde la saqué, y la puse en mi escritorio. Y la tapé con un papel o un pañuelo o no sé qué era. Y yo estaba estudiando y sabía que eso estaba ahí. Y poco a poco fui consiguiendo destaparla, poquito a poco, mirarla, no mirarla, hasta que conseguí jugar con ella. ¿Te enfrentaste a tu miedo? Claro, porque me di cuenta que era un miedo irracional. A mí no me había pasado nunca nada con una jeringuilla de esas. O sea, no es que me hubiera mordido un perro y tengo miedo a los perros, es que no me había pasado nada. Era algo que de repente se despertó en mí y yo dije, ¿a qué viene esto? Mi manera de enfrentarme a ello fue enfrentarme cara a cara. Pero hay otros miedos que no eres capaz o no es tu momento. Y a lo mejor sí necesitas ayuda para enfrentar, para asumir, para aceptar, para ver, para que te cuenten otras opciones. Y a veces a lo mejor esa ayuda pasa simplemente por una conversación con alguien. Claro. Porque es una forma, yo creo, que también de reconocer y de aceptar, como dice Jorge, que existe eso en ti. O sea, a lo mejor una conversación, un café, una infusión con un grupo de amigos te puede ayudar mucho para soltar, para reconocer y para aceptar. Freud decía una cosa que era que cuando sacabas del inconsciente al consciente algo, ya estaba sanado. Entonces una conversación a veces te saca eso del inconsciente y dices, mira, mi miedo. Claro, ya no hay miedo, porque ya sé lo que es. ¿Qué me está aturdiendo? Es este miedo. Por eso tan importante es meditar, entrar en uno mismo y descubrir qué te pasa. Y yo insisto que la meditación o incluso el mindfulness que hay ahora y tal, o sea, lo que es por lo menos el estar en el momento presente, el volver a ti, el darte cuenta, te ayuda mucho y debería ser una formación desde edades como la de Lucas. O sea, esto habría que enseñarlo en el colegio, sin duda. Porque personas como yo, por ejemplo, que yo he entrado ya a una edad, vamos a decir, a una edad en este mundo, pues no es lo mismo descubrirlo a algunas alturas de tu vida que a otras. Porque yo me hubiera evitado muchos sufrimientos y muchos miedos de mi pasado si hubiera estado en la misma posición que estoy hoy. No te tocaba. Evidentemente, claro que no tocaba. Pero si tienes esas herramientas, aunque a lo mejor no toque ciertas cosas porque toca en otro momento, pero si tienes las herramientas que ya las conoces, porque tienes esa formación desde que eres un niño o un adolescente, creo que es más fácil y creo que la sociedad funcionaría de otra manera. Sí, hombre, es un poco la inteligencia emocional, ¿no? De la que se habla ahora, de educar a estos niños ay, mamá, me da miedo que ahí hay un monstruo. ¿Qué nos decía a nosotros? Déjate de bobadas que no hay monstruos ni nada. Esta era nuestra educación emocional. Totalmente. Y vete a dormir ahora mismo, vamos. O te doy un pantazo. Entonces, claro, el miedo
Era no sabías a qué tener miedo, si a la bofetada o al monstruo. El miedo era malísimo. O sea, ¿cómo vas a tener miedo? El miedo no existe, el miedo te lo inventas tú, el miedo, entonces reconocer de adulto que tienes miedo es difícil. Cuando estos niños te dicen, mamá, hay un monstruo ahí, le digo, sí, hijo, sí, ven, vamos a hablar con él. Y vamos a mandarle a la luz. Acompáñale a la luz y que se vaya. Porque yo realmente no sé si hay un monstruo, a lo mejor sí lo hay. Y yo no soy capaz de verlo. Pero él sí. Entonces, él tiene que hacer algo con ese monstruo y gestionarlo. Y una cosa que yo me repito y que la digo en ocasiones, que es muy importante con el tema del miedo, es muy importante en muchos temas emocionales, sobre todo cuando son inconscientes y te puedes hacer esta reflexión o esta pregunta, ¿no? Y es que en la vida, sobre todo a nivel emocional y a nivel inconsciente, para sanar o para vivir de una manera sana, hay dos cosas que puedes hacer. O transformar las cosas o transportarlas. Me encanta. ¿Vale? Entonces, está muy bien, sí. Puede que no sepas lo que te pasa, pero entonces dices, o lo transformas o lo transportas. Entonces, la cuestión es, esto es un poco a raíz de lo que has dicho, ¿no? Si yo hubiera tenido esa herramienta antes, pues tú has sido transportadora. Has sido transportadora hasta que has sido transformadora. Lo que sea, la conversación, la terapia, la visión, el momento, sí, lo que sea. La catástrofe, lo que sea. Lo que sea. Y a nivel emocional, a mí me parece muy útil una reflexión tan tonta como esta. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy transformando algo? ¿Por eso tengo dolor? ¿Por eso estoy sacando algo de dentro? ¿O es que estoy tan cansado de transportar que es que ya no puedo? ¿No? Y entonces, tienes dos sitios donde mirar, o en la espalda o dentro. Entonces, como que todo se reduce, pero hasta en el nivel inconsciente, cuando paras un momento y te haces preguntas tan raras como esta, el inconsciente tiende a contestar, porque el inconsciente está dominado por el ego y el ego siempre tiene que contestar. Siempre quiere contestar el ego. Entonces, de una manera u otra, vas a colocarte de cara a cara con algo. Pero efectivamente requiere parar o requiere charlar. Requiere, o muchas otras herramientas requiere, que puedes tener también para puedes eso. escribir. Fíjate, yo te iba a decir, y os lo iba a contar, yo en mi peor etapa, cuando empecé a encontrarme tan mal, que yo soy muy de escribir y de mis cuadernos y de mis historias, yo me hice listados de mis miedos. Listé lo que me daba miedo y aluciné de todo lo que me daba miedo. Dices, ¿cómo es posible que me salgan 3 y 4 folios de miedos? Que puede parecer ridículo, pero claro, yo tenía miedo a muchas cosas en ese momento. Tenía miedo, llegué a darme cuenta de que tenía miedo de que no me quisiera nadie, por ejemplo. De que nadie sintiera amor por mí, de ningún tipo, y de morirme sola y abandonada sin amor. Pero yo creo que por ejemplo, ese miedo es universal y común. Pero hay que reconocerlo, Esther, sí. Hay que reconocerlo. Y yo reconocí muchos de mis miedos, pero muchísimos miedos, de todo tipo. Miedo a la soledad, miedo al rencor, miedo al odio, miedo a muchas cosas que te pueden venir de fuera y te asustan y te lo tienes que reconocer. Y a mí me sirvió mucho aquella lista de mis miedos. Y otras he hecho, variadas. La compra incluso. Por ejemplo. Hay una cosa que me gustaría decir y que quede muy clara. El miedo es normal. Sí, o sea, no es cuestión de ser valiente o no valiente. No, el miedo está en todos nosotros y es normal. Y es normal porque es lo que nos mantiene vivos. Si nacemos sin miedo, a la primera nos hemos matado. Bueno, de hecho nacemos sin miedo, gracias a que nuestros padres nos protegen. No. Si no, no es verdad. Porque Lucas, por ejemplo, que le damos mucha libertad para hacer muchas cosas, él cuando escala las rocas, él llega a un momento que dice, mamá, y mamá le da la mano. Pero porque ya lo conoce, pero probablemente cuando nació, bueno, sí, nació sin miedos, claro, nació sí. Igual que tú y que yo, y que pero y hay cosas que mamá le da la mano y me dice, no mamá, no lo voy a hacer. Él no está preparado para a lo mejor a dar ese salto. Le digo, bueno, yo te doy la mano, puedes hacerlo. Dice, no, esta no.
Y hay cosas que sí, con mi mano, y otras cosas que Sí, no. pero yo ahí, fíjate, Entonces- opino que realmente nacemos sin ningún tipo de miedo. Y todo, a los miedos nos lleva a la sociedad. Sin conocerlos, Evidentemente a lo hay mejor. cierto, claro, no los conocemos. Evidentemente hay miedos que son dentro de la lógica, de que si te subes ahí te vas a caer y te vas a matar, yo qué sé, por muchas cosas, ¿no? Pero hay otros miedos que nos inculcan o que inculcamos como padres sin darnos cuenta, Sí, sí, sin darnos claro, ninguna claro, cuenta, eso porque no sí. somos conscientes de que lo que estamos haciendo es inculcar el miedo. El decir cuando ves que se va a caer, cuidado, cuidado, cuidado. A lo mejor no se iba a caer ni nada. Y le estás provocando tú ese miedo a que luego ya no lo haga. O sea, la sociedad, por supuesto, volvemos a aquel día que hablábamos de si nos influimos unos a otros o no. ¿Cómo te lo contaría? Ayer fue muy divertido porque salimos Lucas y yo de paseo con los perros y nos sentamos en una roca a merendar y estaba rodeada de una roca, bueno, no sé qué tendría, 1,5 metros a lo mejor, y estaba rodeada de zarzas. Y yo llevaba un silbato para llamar a los perros y le digo, me lo pidió, le digo, no te lo voy a dejar, digo, porque si se cae, digo, lo voy a perder para siempre. Y me dice al rato, mamá, ¿y si me caigo yo, me pierdes para siempre? Lucas, desde luego, sigue diciendo que es la mascota del ciclo de la vida, porque es genial. Eso es Le genial. digo, no, cariño, digo, si te caes tú, te sacaría lleno de heridas, digo, pero te sacaría de ahí. Ah, vale, me quedo aquí sentadito, digo, sí, cariño, Mejor, sí. mejor, pero vamos, en una balanza entre el silbato y tú, me quedo contigo. Fue muy divertido. En definitiva, que los miedos son, en cierto modo positivos porque nos llevan a lugares mejores cuando les Claro. determinamos y somos capaces de gestionarlo, ¿no? Sí, sí. Ay, están para trascenderlos y superarlos y traspasarlos, no para transportarlos. Aunque hay miedos que sí que hay que transportar cierto tiempo hasta Porque que no te queda más remedio. o porque no nos atrevemos, no es nuestro momento para traspasarlos. Para traspasar el miedo, no para traspasárselo a otro. Traspasárselo a los hijos, traspasárselo a los empleados. Sí, Es que eso no funciona, Jesús. Porque uno cree que se lo traspasa a otro como si fuera un marrón, pero se queda con uno. O sea, en realidad se duplica, ¿no? Ahí va un trocito, pero aquí... Exacto, es verdad, Así es verdad. que no funciona. Es verdad, se reproduce rápidamente. Se reproduce. Esto lo interesante es que los miedos finalicen en ti Sí. y no vayan a tu Sí, hijos. Claro. Mira, hay una cosa que cuando yo estoy con Lucas, ¿no? Y algo me da miedo a mí que haga, yo le digo, no, hijo, eso no, porque mamá le da miedo. No le digo, no, que te puedes caer, que te puedes hacer, Le digo, no, a mamá le da miedo y no quiero que hagas eso. Y entonces él entiende perfectamente y se retira. Porque el que te puedes caer, dice, bueno, sí. Ya, claro. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto diciéndole a mamá le da miedo, no le estás traspasando también tus propios miedos, porque es que esto a mi madre le daba miedo. No sé. No sé, bueno, es que eso ya es un análisis muy... Ahí uno está reconociendo lo que le está pasando. Yo creo que eso le da un modelo para permitirse también expresar cuando él tenga miedos, cuando nuestros hijos tienen miedos. Y eso lo veo de manera positiva. Que él lo haga suyo o no, eso es decisión de él. Sí. En cambio, cuando decimos no hagas eso, que te vas a caer, le estamos traspasando realmente el miedo que nosotros tenemos y no nos estamos haciendo responsables de él, no estamos asumiéndolo como es que está en mi mochila. No, es que la voy a colocar en la tuya. Eso sí que es un traspaso de este que hablábamos antes. Sí, entonces, bueno, también es otra forma de hacerles ver a los niños que los miedos se trascienden y que nosotros elegimos cuando los trascendemos. Y no siempre ahora es el momento para hacerlo. Puede ser más adelante. Pues sí. Y cuando decías lo de la lista, Laura, yo es un ejercicio que he hecho bastantes veces también. Coger una hoja, yo
lo llamo la compostadora. Cojo una hoja, trazo una línea vertical, no sé si ya ha salido en alguna de las conversaciones, trazo otra línea en horizontal, arriba le pongo un titular a cada una de las dos columnas y la primera es tengo miedo a. Y empiezo a escribir una fila por cada miedo. Y luego, cuando he acabado y he soltado todo y ya lo he aceptado, al menos verbalmente, lo he expresado, a la izquierda, en la otra columna, escribo, y en lugar de esto, elijo. Y es muy poderoso porque es realmente una acción consciente de sustituir, de reemplazar esa emoción de miedo ante esa circunstancia por otra cosa. Y pongo una cosa por cada miedo que ha salido, por lo menos, una o más, por cada miedo que ha salido. Y luego cojo la rompo, la rasgo por la mitad y la parte del miedo la quemo, la rompo, la tiro a la basura o la meto en el papel, en el váter y tiro de la cadena. En fin, me deshago de esa parte y la otra, si quiero, me la llevo un par de días conmigo en la cartera o lo que sea. A mí eso me ha servido un montón cuando he sentido realmente, cuando he tomado conciencia de que el miedo me estaba incapacitando, como que la emoción era tan fuerte que no podía funcionar bien, me estaba bloqueando o estaba, pues esta es una estrategia que creo que puede servir a la persona que nos está viendo para hacer borrón y cuenta nueva, literalmente. Muy bueno. Yo tuve una época también que reconocer mis miedos, o sea, pero reconocerlo ya no ya con nadie, por supuesto, a mí misma. Reconocer que tenía miedo a algo me daba la sensación de que iba a traer más ese miedo. O sea, era como que si hablo de ello, lo atraigo. Incluso si pienso en ello, lo atraigo. Con lo cual, ahí queda y no quiero saber nada, ¿no? Ya, y si lo rechazo, ¿qué hago? Claro. Ahí está. Ya. Bueno, desde luego no es fácil enfrentarse uno a sus miedos, ni mucho menos reconocerlos, sobre todo porque es curioso, el ser humano tiene la característica de tenerse que enfrentar a esas situaciones, a reconocer estas cosas, llámese miedo, ¿no? O incluso llámese amor, cuando estás cara a cara a la situación, cuando ya no te puedes escapar de ahí, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia curiosa, ¿no? Y también tenemos la tendencia de decir, yo no fui, yo no soy, yo no tengo la culpa. Yo no he sido. Entonces, no es fácil por estas cositas que se dan en la vida, pero bueno, tener un instante como este para parar, para verlo, para decir, anda, pues puede que sí, ¿no? Como decías antes, ¿no? ¿Tienes este miedo? Puede que sí. Pues ese puede que sí te puede abrir la puerta. Y ese ejercicio de las listas seguro que te abre alguna puerta, seguro. Otra cuestión es que luego cortes y cojas las dos listas y las tires a la basura. Digas, yo de esto ni hablar. Bueno, pues transportador, continúe su camino. Pero por lo menos te sirve para analizarte. Pero por lo menos te ha servido para analizarte. Claro. Ya has tenido que parar sí o sí a ver qué está sucediendo en ese instante. Exacto. Y eso has tenido que volver al momento presente sí o sí. Claro, y eso ya es una herramienta. Más eficaz o menos eficaz, pero es una herramienta que has sacado ahí en un momento en tu vida, ¿no? Bueno, chicos, pues un placer. Me Un placer, ¿eh? Súper divertido, sí. súper divertido. Muy bien. Sin miedo ni nada. Exacto. A pecho descubierto. A ver, di un miedo tuyo. Yo tengo miedo al fracaso. Muchos, pero ahora mismo me he quedado ahí bloqueada. Tengo más, pero claro. Te voy a decirles todo yo. Di un miedo tuyo. ¿Qué piensas? Yo tengo miedo a no saber expresarme. Pues te expresas muy bien. Porque no tengo miedo. Yo tengo miedo a que mi hijo me odie. Madre mía. Uy, qué tremendo. Tremenda. Qué tremendo, sí. ¿Por qué? Pues a mí lo que me viene es el miedo al ridículo, que ha estado muy presente. No sé hasta qué punto está ahora. La verdad es que ahora creo que ya no está tan presente, pero ha sido algo bastante repetitivo.
Pues para tener miedo al ridículo lo haces muy bien en la cámara, ¿eh? Y te expones, y sobre todo te expones Sí, sí, mucho. sí. Esto ya, yo creo que es como lo tuyo de la jeringuilla. Sí. La pones ahí y ya no hay más. Claro, claro. Hombre, hay gente que precisamente que su miedo a hablar en público le enfrenta hablando mucho en público. Y no quiere decir que no se pongan con las manos sudorosas, hechos un flan justo antes de empezar. Le pasa a mucha gente respecto al miedo público. A veces... Fíjate que ahora está así una vocecita, ¿no? En segundo plano en mi cabeza cuando he dicho no saber expresarme. No es la frase correcta. Es no poder expresarme. expresarte. No Eso no es saber, distinto. sino no poder expresarme. Es distinto. Sí, pues eso sí que sería un trauma, no poder expresarse. Aquí es muy curioso en el ciclo de la vida porque la gente enfrenta muchos miedos y nos hacen conscientes, ¿eh? Nos lo cuentan. Sí, nos hacen partícipes. Sí, nos hacen... ha habido gente, además, por lo menos 3 personas que han venido con miedo a los perros. Y ahora tenemos 2 perros que son como, no sé, 2 gallinas son más fieras que ellos, pero antes había Doy fe. Sí, antes había un perrazo que era igual, que era como una gallina, pero era muy grande y negro, así como que impresionaba mucho. Y o sea, ves a esa gente cómo se acercaba, o sea, cómo se ha acercado a esos perros y ha llegado a acariciarlos, a darlos de comer, en 2 días, o sea, y nosotros así. O sea, es maravilloso cuando te encuentras en el momento justo, en el lugar adecuado y la vida te pone ahí. Toma. Pero yo creo que aquí es fácil precisamente sacar, porque aquí la gente cuando venimos, al final tiene un momento en el que conectas con la tierra, conectas contigo, estás tiempo con tu propio sufrimiento. Pues yo qué sé, yo no lo he hecho todavía, pero tengo que hacerlo, venir a cavar mi árbol. Pero cuando vienes a cavar tu árbol y estás ahí, dale duro. Ya acabó Jorge. Lo sabes mejor que yo. Cuando estás ahí dándole duro a cavar el árbol y en la tierra, una tierra dura, pues desde luego estás interiorizándote contigo mismo y al final salen tus miedos y descubres cosas. No te queda otra. Creo que esto es como la caseta de los perros, ¿no? Esta es una gran caseta de perro que nos protege aquí a todos y nos sentimos protegidos y aquí podemos soltar. Aprendes mucho, es verdad. Bueno, pues hasta aquí yo creo. Hemos llegado a puerto. Hasta aquí, que yo creo que hemos llegado a buen puerto y se nos ha acabado la infusión, yo la tengo vacía. Sí, yo también. Así que... Pues lo dicho, de pues verdad que muchas gracias, chicos, por haberme acogido hoy. He comido maravillosamente bien y me he tomado no sé cuántas infusiones, no es la primera. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Bueno, Jorge, ¿De el próximo día tú aquí también, ¿eh? El próximo día yo también ahí. Algo. Genial. Vale, un beso. Un beso. Chao. Hasta luego. Chao.